Hola a todos, ¿cómo estáis? Seguimos con el bloque 6.8 y vamos a resolver un ejercicio de pérdidas y ganancias. El objetivo de esta clase es darte los trucos y los consejos para que sepas hacer una cuenta de PIG. Empezamos. Nos dice que es una empresa que se dedica a la venta de bolígrafos y nos da los datos, es decir, ha vendido 20.000 bolígrafos a 2,5 euros. Si os fijáis, tenemos toda la información en formato texto. Yo para el vídeo y para los apuntes os he elaborado una tabla para que sea más visual. Pero si esto lo hacemos en un examen, gastaríamos mucho tiempo. Y sabéis que siempre os insisto en que es fundamental controlar y gestionar el tiempo en un examen. De manera que tenemos que mirar la manera de optimizar esta forma de clasificar la información. Igual que os sugerí en el balance, una posible cosa que podréis utilizar es, vamos a utilizar un código. Por ejemplo, una línea, ingreso-explotación, 2 líneas, gasto-explotación. O, si podéis utilizar colores, clasificarlo por colores. Y de esta manera somos más ágiles. Una vez que ya lo tenemos todo localizado, simplemente lo tendríamos que pasar al formato cuenta de resultados. Vamos a ir viendo cada una de las cuentas a qué corresponde. Recordad que las posibilidades son ingreso de explotación o gasto de explotación relacionadas con el día a día o ingreso financiero y gasto financiero, que fundamentalmente son intereses. De manera que la compra de las materias primas es un gasto de explotación, los salarios y la seguridad social a cargo de la empresa es un gasto de explotación que hace referencia a gastos de personal. Luego tenemos los suministros, que es luz, agua, gas. Luego el arrendamiento o el alquiler, que también es un gasto de explotación, transporte. Y luego tenemos los intereses pagados por la empresa. Por lo tanto, cuando dice intereses, yo ya sé que es financiero. Y luego ya miro si es intereses que cobra o que paga, para definir si es un ingreso o gasto. En este caso me dice que es intereses pagados por la empresa, por lo tanto, si lo paga la empresa es un gasto. Reparaciones y conservación es un gasto de explotación. Prima de seguro, gasto de explotación. Amortización. Recordad que la amortización cuantifica la pérdida de valor del bien y aparecen los dos documentos. La amortización acumulada aparece en el balance y la amortización anual o amortización de lo inmovilizado aparece en la cuenta de pérdidas y ganancias como un gasto de explotación. ¿De acuerdo? Entonces recordad, cuando es la amortización anual, en la cuenta de PIG como un gasto. Cuando es la acumulada, en el balance, restando, en el activo no corriente. Y ya por último, los intereses. Entonces yo cuando escucho intereses ya sé que es financiero. Y luego ya miro si es ingreso o gasto. ¿De acuerdo? Entonces intereses recibidos. Por lo tanto, si los recibe la empresa, pues es un ingreso. Una vez que ya lo hemos clasificado, ya pasaremos a hacer la plantilla. Ahora bien, hay un dato que nos lo ha dado al principio, que es muy importante, que no lo tengamos localizado, que de hecho lo hemos subrayado, que es la venta de bolígrafos. La venta de bolígrafos es un ingreso de explotación. Es el ingreso principal que tiene esta empresa porque se dedica a vender bolígrafos. Muy bien, pues entonces, antes de nada, voy a calcular ese dato, que es 20.000 por 2,5, 50.000. Y ahora ya pasamos a hacer la cuenta de pérdidas y ganancias. Muy importante en contabilidad que seamos muy rigurosos y sigamos el orden. En este caso, la cuenta de resultados la vamos a hacer de la siguiente manera. Primero, los ingresos de explotación, luego los gastos de explotación. Luego encontramos el resultado y tendremos en cuenta el ingreso financiero y luego el gasto financiero. Lo hacemos en formato lista, como lo tenéis aquí. Y lo hacemos de manera ordenada y fundamental también, que a veces ponéis solo los números y no ponéis el concepto. Y pensad que tiene que ir alguien externo, un auditor, y entenderlo. En vuestro caso, vuestro auditor, entre comillas, sería la persona que os corrija el examen. Entonces, si presentáis una cuenta de PIG solo con números, pensad que es muy complejo corregir eso. De manera que tengo que detallar. Ingresos por ventas, 50.000. Compra de materias primas, 15.000. Y si os fijáis, he puesto entre paréntesis los gastos. También podemos poner gastos y ponerlos a continuación. ¿De acuerdo? Pero sobre todo, de indicar el concepto, el importe. Y luego, si es un gasto, lo ponemos entre paréntesis. Una vez que ya tenemos todos los ingresos y gastos de explotación, vamos a calcular el BAI con dosis o resultado de explotación.
Recordad que estas I's significan, os lo desgloso entero, beneficio antes de intereses e impuestos. Por lo tanto, la primera I es intereses, que es lo que vamos a mirar ahora, y la siguiente I son impuestos. Vale, continuamos. Ahora vamos a mirar el resultado financiero y, por lo tanto, vamos a poner primero los ingresos y luego los gastos. Siempre es así, ingresos de explotación, gastos de explotación. Luego, ingresos financieros, gastos financieros, siempre en ese orden. Intereses recibidos, me ha comentado el ejercicio que eran 300, e intereses pagados menos 700. Por lo tanto, ¿qué ocurre? Que el resultado financiero es negativo. Continuamos. Una vez que yo ya tengo el resultado de explotación, by con 2 I's, y tengo el resultado financiero, ya puedo encontrar el siguiente resultado, que es el by con una I. En este punto, a veces, es donde os cuesta y os quedáis un poco atascados. ¿Vale? Entonces, primero el by. Hasta aquí, bien, ¿no? Ingresos y gastos de explotación. Y luego, pongo intereses, que cobro o que pago. Y tengo el resultado. Y una vez que ya lo tengo, pues simplemente lo que hago es que cojo el by, 25.000, y sumo o resto, porque en este caso, como el resultado financiero es negativo, va a minorar el by. ¿Cuándo tenemos que pagar intereses? Pues normalmente cuando tenemos deuda. Si el banco nos presta dinero, lo normal es que se lo devolvamos más adelante con intereses. Muy bien, ya tenemos el by con una I y ahora nos queda encontrar el impuesto. Hay veces que nos dice impuesto 2.000 y ya no tenemos que hacer cálculo, pero normalmente nos da un porcentaje. Nos dice el impuesto de sociedades es de un 20, un 25. Recordad que esto es un impuesto sobre el beneficio. Es decir, lo paga la empresa cuando tiene beneficios. Si la empresa tiene pérdidas, no pagaría este impuesto. De manera que como es positivo, aplicamos el 25%. Y aquí a veces decís, ¿pero cómo? ¿A qué le aplico yo el impuesto? Pues al by con una I, porque es beneficio antes de impuestos. Por lo tanto, haré el 25% de 24.600 y me da 6.150. Como los impuestos es algo que es un dinero que sale de la empresa, va a ir restando. Y ya tengo el beneficio neto, que es lo que le queda a la empresa después de descontar intereses e impuestos. ¿De acuerdo? Ya tendríamos el ejercicio. Hasta aquí la clase de hoy. Gracias.